Hola amigos, soy Víctor Eddy Mateo Vázquez y esto es Coloquio Jurídico, un espacio creado para conversar sobre distintos tópicos desde el ámbito jurídico que impactan en nuestra vida política, social, económica, cultural. En esta ocasión pretendo abordar brevemente con ustedes lo concerniente a la sentencia 0788-2024, donde el Tribunal Constitucional establece la viabilidad de las candidaturas independientes. En primer lugar, decir que desde el punto de vista meramente formalista, se trata de una sentencia evacuada por los honorables magistrados del Tribunal Constitucional que procura obviamente ajustarse a lo que propugna un Estado de Derecho. Y es que en un Estado de Derecho la desigualdad, es decir, la discriminación, no es aceptable. Y en ese sentido lo que busca es garantizar sobre todo la participación, en este caso política, de cualquier ciudadano que tenga inquietudes y que muestre deseo de servir a la ciudadanía desde cualquier posición electiva. Bueno, hay que rememorar que esto surge, la candidatura independiente hasta desde el ámbito legal hace décadas que fue legislado. Sin embargo, todo el mundo sabe la preeminencia que han tenido los partidos políticos en el tiempo en nuestro territorio, en la República Dominicana. Ha habido un monopolio implícito de los partidos políticos para fines de garantizar la participación ciudadana en el ejercicio de la política. Ahora bien, hay que sostener también que, y es una crítica que le hago sana, constructiva, a los honorables magistrados que componen el Tribunal Constitucional, a todos en principio, pero sobre todo a aquellos que votaron a favor de esta sentencia 0788-2024 o /24, es que traten siempre de conocer y de que esto te lo otorga una visión, cuando tú tienes una visión holística de la realidad que te rodea. Es decir, claramente hay que entender que hay que ser garante y esa es la función que desempeñan los honorables magistrados que se encuentran al frente de este honorable tribunal, que es el Tribunal Constitucional, al que yo le tengo muchísima admiración y que cada día le doy gracias a Dios de que existe. Porque si bien es cierto que no es una cuarta instancia como se ha querido tergiversar y como muchos abogados los ven, que todo lo que lamentablemente llega a la Suprema Corte de Justicia y se falla en su contra, entonces quieren alegar que hay violación de algún derecho fundamental y que por ende hay que irse al Tribunal Constitucional, y por eso la cantidad de fallos declarando inadmisible un sinnúmero de casos, de procesos, porque es que se ha creído que se trata de una cuarta instancia. No, es una instancia garantista en un Estado de Derecho y que nace en un tiempo oportuno, en un espacio oportuno, que lamentablemente no ha sido comprendido por muchísimos actores, incluyendo por políticos que ocupan altas posiciones, y por eso usted ve que hasta se extralimitan y que cometen muchísimas arbitrariedades precisamente por no tener claro en qué consiste un Estado social y democrático de derecho. Siempre me verán y me escucharán hablando de qué es un Estado de derecho, propugnando y promoviendo lo que es un Estado social y democrático de derecho. Y como decía, los partidos políticos han tenido ese monopolio. Ustedes dirán, bueno, pero hasta desde el ámbito legal, sí, podría decirse. Desde el ámbito legal, todo el mundo sabe que si tú no tienes un partido político o si tú no tenías al día de hoy, posterior a esa sentencia, un partido político participaba a partir de una organización política de manera específica denominada partido, entonces tú no podías acceder o no puedes acceder a un cargo público. Por eso muchas personas que uno las creía de izquierda, de repente llega un proceso político, una coyuntura política, y entonces están con un partido que dice ser de derecha. ¿Por qué? Bueno, porque al final no es que ellos son ni de un lado ni de otro, ellos son de ellos.
Ellos procuran un interés particular. Bueno, pues, volviendo al tema de la candidatura independiente y de verdad al atrevimiento del Tribunal Constitucional, porque ciertamente es un tema que ellos tenían que saberlo y yo sé que se prepararon quizás para ello, de que esto es una decisión difícil en contra del poder político, porque aunque no quizás se quiera mantener la forma, todo el mundo sabe que es por el poder político que ellos están en esas posiciones. Porque el Consejo Nacional de la Magistratura que les elige es obviamente la representación de las agrupaciones políticas que rigen el país. ¿De acuerdo? Entre otras instituciones como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero también los jueces de la Suprema Corte de Justicia son elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un órgano político encabezado por el presidente de la República con representación de legisladores de distintas bancadas. Porque precisamente lo que quiere es un órgano que nace para ser plural y para que temas y sobre todo órganos como este puedan tener la visión amplia de la sociedad y que haya una representación de consenso. Eso es lo que se quiere en principio. Esa sentencia ha venido obviamente a crear quizás dificultades que la veremos en el 2028. Porque es que además de que la sentencia dictamina de que cualquiera puede aspirar a una candidatura y no necesita un partido político, esa sentencia simplifica los trámites contrario y los requisitos contrario a lo que sucede con el que quiere postularse en virtud de un partido político. Hay una ley que es la ley 3318 que ha sido desmembrada en alguna de sus partes por el propio Tribunal Constitucional, que ha declarado inconstitucional algunos de sus artículos, pero que todavía en otra gran parte está surtiendo efectos. Pero esa ley rige meramente a las agrupaciones políticas, dígase partidos políticos, movimientos políticos. Hay un artículo que publicó el pasado 8 de enero la destacada politóloga Rosario Espinal, que yo le invito a ustedes a buscar, lo que se titula Las llamadas candidaturas independientes. ¿Y qué empieza ella haciendo? Ella comienza a desglosar lo que establece la ley 3318 de agrupaciones, partidos, organizaciones políticas, movimientos. Excúsenme el orden, no es en ese orden que se denomina, pero versa sobre estas organizaciones, agrupaciones políticas. Y ella comienza a definir qué entiende la ley por cada una de esas organizaciones. Bueno, pues los partidos son aquellos que tienen oportunidad de nominar a nivel nacional distintas candidaturas. Abarca a nivel nacional, tiene competencia a nivel nacional, por decirlo de una manera más llana. En el caso de los movimientos, tiene competencia a nivel meramente municipal, movimientos que se crean de manera específica y que se registran ante la Junta con el interés quizá de promover una candidatura a alcalde o una candidatura a concejal o regidor, como nosotros popularmente lo conocemos. Entonces, ahora esas candidaturas independientes, yo de verdad que ignoro y entiendo que la Junta Central Electoral desde este año o desde el año pasado, desde que se evacuó esa sentencia, debe estar preparándose desde ya para lo que será el certamen de 2028, porque ahora sí es que nosotros veremos una dinamicidad enorme en torno a estas candidaturas en cuanto a su admisibilidad, en cuanto a su inadmisibilidad y sobre todo aquel que se sienta lesionado. Hay que ver cómo va a estar ese Tribunal Superior Electoral. Muchos dirán, es bueno que trabajen, que nada más trabajan cuando hay elecciones. Bueno, el tribunal quizás no tiene esa dinamicidad que tienen otros tribunales extrapoder, como es el Tribunal Constitucional, que es sumamente dinámico y que todo el año se pasa, pero el Tribunal Superior Electoral está compuesto por gente muy capacitada, por jueces que obviamente tienen que hacer una labor, que también se han extralimitado. Ustedes recordarán lo que pasó con el Colegio de Abogados, que no es una competencia de ellos. Se extralimitaron en cuanto a eso, pero volviendo al tema inicial de la candidatura y la sentencia, debo decir que yo me remito a lo que piensa la distinguida
colega, porque también soy politólogo de formación, colega Rosario Espinal. Es decir, se ha creado un embrollo de manera innecesaria que quizás el tribunal, entendiendo que cumple con su rol que le otorga la ley 137.11 y la Constitución de la República, bueno, tiene que ser garantista. Aquí se está respetando el principio de igualdad, el principio de participación política, entre otros tantos preceptos. Ahora bien, hay que entender el contexto. Si la intención del legislador hubiese sido otra, pues entonces no constitucionaliza a los partidos políticos. Yo sé que hay colegas que dicen que el monopolio, colegas a quienes admiro y que sigo, que el monopolio no lo tienen los partidos y que eso es lo que acaba de hacer esa sentencia. Bueno, pero el espíritu de la ley que tanto a nosotros nos inculcan en las universidades, parece que los honorables jueces, a quienes respeto y admiro, no lo tomaron en consideración, porque precisamente la Constitución, en el artículo 216, habla de los partidos políticos y dice que sí, que serán garantes de la formación y todo, y de la participación ciudadana en los procesos. Ahora, han creado una situación que le saldrá cara a este país. Porque imagínense usted los costos que nos llevan los procesos políticos solamente cuando era a través de las organizaciones políticas debidamente organizadas, como son los partidos políticos, que son, ¿verdad?, administradas por la Junta Central Electoral. Imagínate ahora todo el que se considere que puede ser presidente de la República, que se va a inscribir en el próximo certamen. Imagínese usted lo que va a suceder con todo el que entienda que él puede ser senador o que puede ser diputado. Bueno, en principio dirá el tribunal, yo le estoy garantizando ese derecho. Incluso le estoy hasta simplificando que esos requisitos sean sencillos. Todo esto surge por una persona, el colega abogado Alberto Fiallo, que fue precandidato, todo el mundo recordará, por Opción Democrática en el pasado proceso. Sin embargo, por una alianza que Opción Democrática ejecutó con otras organizaciones políticas, entonces él queda fuera. Y él parece que se sintió inquieto y obviamente que buscó a otros colegas de gran renombre, Eduardo Jorge Prats, su oficina, y llevaron a cabo este importante recurso, esta acción. Y bueno, ahí está la sentencia. Veremos qué sucederá en unos años. Ahora bien, usted sabe que ha dado esto al traste, a que un honorable legislador llamado Gustavo Sánchez esté promoviendo hoy en día e incitando, por así decir, no en términos despectivos, el término incitar, sino que está motivando la idea de que los jueces del Tribunal Constitucional sean llevados a un juicio político. Ustedes se preguntarán, ¿es posible eso? Sí, claro, es posible. Es posible siempre y cuando se den un sinnúmero de condicionantes que plantea la misma Constitución de la República. Las atribuciones del Senado de la República respecto a conocer de las acusaciones que hace la Cámara de Diputados en cuanto a un funcionario o a funcionarios específicos, tanto del Poder Ejecutivo como a cualquier funcionario elegido por el voto popular o que sea elegido por el Senado, haya elegido o haya votado para su elección, como también por los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, está contenida en el artículo 80, numeral 1, ordinal 1. Ahí está. Pero en el artículo 83 también, numeral 1, es donde se establece lo que decía anteriormente, de que la Cámara de Diputados, los honorables diputados, pueden promover un juicio político. Y yo le digo la verdad, mire, podría suceder cualquier cosa. Y ustedes me preguntarán por qué, o se preguntarán por qué. Bueno, puede suceder cualquier cosa porque precisamente al día de hoy, quienes están sentados en la Cámara de Diputados y en el Senado son
políticos que fueron elegidos a través de partidos políticos. Y ellos son los que dicen que no se van a quedar de brazos cruzados. Yo le tengo noticia para ellos, sea que lleven a cabo este enjuiciamiento político o que no lo lleven a cabo, o que lo interpelen en virtud del artículo 95 de la propia Constitución. ¿Ustedes saben cuál es la noticia? Es que las sentencias del Tribunal Constitucional son inapelables. Tampoco se pueden declarar inconstitucionales. El honorable diputado entiende que el Tribunal Constitucional se extralimitó. Yo soy de los que pienso que en virtud de 2 votos razonados, salvados, uno de la honorable magistrada Armi Ferreira y otro del honorable magistrado José Alejandro Vargas Guerrero, léanlo, búsquenlo. A mis colegas y a todo político interesado, búsquenlo. ¿Sabe qué establecen ahí? Que se extralimitaron. Es decir, lo que dicen los diputados es lo que han dicho y han recogido magistralmente los honorables jueces del Tribunal Constitucional, Armi Ferreira y José Alejandro Vargas Guerrero. Eso es lo que ellos han establecido. ¿Por qué? Porque entonces, en esa sentencia, el Tribunal Constitucional combina al legislador, a la Cámara de Diputados y al Senado, a crear las condiciones para darle cumplimiento a esa sentencia evacuadas por ellos. ¿Y esto qué establece? Bueno, que las sentencias, como he dicho, del Tribunal Constitucional son obligatorias porque son vinculantes para todos los poderes del Estado. Al menos que el mismo tribunal entienda que debe cambiar un precedente determinado, que yo dudo que eso suceda. En este caso yo dudo que eso suceda. Bueno, habría que esperar a ver qué pasará. Lo que yo sí entiendo que hay que buscar la forma de socializar, que es la crítica que hago. Lamentablemente los poderes públicos en la República Dominicana no socializan previamente, no hacen estudios de factibilidad, que no es lo que se le está pidiendo al Tribunal Constitucional, para que no me vayan a confundir. No, de lo que se trata es que, como bien dice la politóloga Rosario Espinal, antes de emitir una decisión, honorable tribunal, ustedes tomen en cuenta no aspectos meramente de índole legal, sino también otros aspectos que son importantes para el contexto y para el ordenamiento jurídico del que se trate. Así que esperemos a ver qué sucederá en el año 2028 y quiénes serán los que se lanzarán en esas candidaturas independientes. Generalmente a la gente lo que más le importa son los senadores, diputados y el presidente de la República. Pero nosotros veremos de todo. Todo aquel que se sienta que es capaz de llevarlo a cabo, bueno, pues lo llevará. Hay cuestiones que inquietan, ya por último, como es el financiamiento público y sobre todo la fiscalización de ese financiamiento para esas candidaturas independientes, y sobre todo que abre todo un abanico de posibilidad de que múltiples sectores que antes lo hacían a través de los partidos, ahora muy fácilmente tengan acceso a tener representación, sectores oscuros, es decir, sectores de la vida oscura. Ustedes saben a qué me refiero. Entonces, se den al traste a perseguir. Es decir, que las autoridades correspondientes están en la obligación de pensar muy bien cuáles serán los próximos pasos. Hay que aplicar la sentencia porque hay que aplicarla. Porque es lo que establece la ley, es lo que establece la Constitución, de que la sentencia, nos guste o no, del Tribunal Constitucional, tienen que ser ejecutadas porque son vinculantes para todos los poderes públicos. Bueno, amigos, será hasta una próxima ocasión. Estuvo con ustedes Víctor Eddie Mateo Vázquez en este espacio Coloquio Jurídico. Y lo único que le voy a pedir es que por favor le den a la campanita,
se suscriban, nos den like y que estén pendientes a la próxima ocasión. Muchas gracias.